nací en Tacuarembó, en la ciudad de Paso de los Toros, a orillas del Río Negro. Fui criado en una familia muy modesta, muy pobre, como quien dice, donde tuvimos muchas dificultades. Hay algo bastante especial que yo tuve la mala suerte de perder mi padre cuando tenía 2 años. O sea, yo no lo conocí. A mi padre solamente por lo que me decían, por lo que me contaban. Dice que era una persona muy buena, muy trabajadora. Quizás aquello de esos tiempos, como bruto, pero con un corazón de oro. Él siempre estaba para ayudar. Luis, ¿en qué año nacés? ¿Qué día nacés? Bueno, mira, hasta eso tengo historias desencontradas, porque yo estoy anotado el 26 de abril de 1947, pero mi cumpleaños es el 9 de enero de 1947. Pero según una hermana de las mayores, ella me decía que yo había sido presentado 1 año y algunos meses después. O sea que posiblemente que tenga 78 años hoy. Pero es la versión de mi hermana, ¿viste? Que ya no está con nosotros. Bueno, a eso iba. ¿No sos hijo único? No. Nosotros fuimos 12 hermanos, en los cuales tengo recuerdo de 7 hermanos. En aquellos tiempos era muy difícil tener poco de eso que faltaba en esas casas pobres, y fallecieron 5. Unos al nacer y unos ya con 4 o 5 años. Yo no los conocí porque yo soy el último. Soy el más chico y ahora solo quedamos yo y mi hermano que es 8 años mayor que yo. ¿Hasta qué edad estás allá? ¿Y qué era lo que hacías cuando eras chico, Luis? Las enseñanzas de mi madre, que ella hizo madre y padre a la vez, y salió a trabajar en las estancias. Iba de cocinera ella. Y yo y mi hermana, que tenía 4 años más que yo, con ella, ¿viste? Pero era difícil tener una empleada que tuviera 2 hijos, ¿viste? Durábamos poco en cada lugar, siempre íbamos cambiando. Fue una infancia, ¿cómo decir? No reniego de ella, pero como que me faltaron cosas. Yo nunca tuve un juguete. Los juguetes, tenía 3 años, 4 años, me los hacía yo con piedritas, huesitos. Arrancaba alguna plantita y le volvía a plantar, un gajito. O sea, nunca hubo para esas cosas, ¿viste? ¿Fuiste a la escuela? Ese es el problema. Ese es el problema que me acarrió hasta ahora. Te voy a contar un poco cómo fue en mi escuela. Mi madre me inculcaba que para ser alguien en la vida tenía que estudiar. Y a mí me entró por los 2 oídos esa parte y quería estudiar. Pero era difícil. ¿A dónde estaba yo? ¿Pero por qué? ¿No tenías una escuela relativamente cerca? ¿No había escuela rural? No. ¿No había escuela rural? No había escuela rural. ¿Y dónde quedaba el centro de estudios más cerca? El centro de estudio más cerca que tenía en ese momento, cuando yo tenía que ir, que tenía 7 años y algo, que tenía que ir a primer año, y quedaban 15 kilómetros. 15 kilómetros
para ir a la escuela de Paso de los Toros, escuela número 80 que está en el barrio Mirland. Y a su vez, no solo esos 15 kilómetros que yo tenía que hacer por la ruta 5, sino que tenía que cruzar un campo donde solamente había 2 huellas de los autos que pasaban y que ahí eran 2 kilómetros y pico que había que hacer en ese campo, así, cuando llovía, crecía la cañada y no podía pasar. Por allá iba caminando, había una vaca que levantaba la cabeza, un toro, y para atrás. Y a veces llegaba a la carretera y la onda ya había pasado. Porque viajaban en onda. Viajábamos en onda, la del galguito. Se veía una polvadera, la tierra, y por allá aparecía la onda. Y eso fue así, muy quieto. No terminé el año de ese. No terminé. Y el año siguiente cambiamos de lugar de trabajo de mi madre. Y ahí sí, ahí ligué. Tuve algo soñado. En la casa que era había un almacén en Cardoso Chico, no sé si conocés Cardoso Chico, es creo que a unos 40 kilómetros de Paso de los Toros, y sobre una bifurcación que hay de la Ruta 5, había una escuela y a 2 cuadras de donde yo estaba, yo siempre quise estudiar porque era lo que me inculcaba mi madre, ¿viste? Y era una escuela chica, y iban pocos alumnos, y había una maestra sola y había primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y, por ejemplo, primero era una mesa redonda y 3 sillas o 4 sillas. Segundo era 3 o 4 sillas. ¿Te gustaba estudiar? Sí, por supuesto. ¿Eras buen alumno? Era bueno, sí. ¿Hiciste todos los años en esa misma escuela? No. No. En esa escuela fue la que me dio más emoción de esa escuela, porque eran todas las clases y la daba la misma maestra, y yo, por ejemplo, estaba en primero y estaba escuchando lo que hacían los de segundo, y estaba escuchando los de tercero y después los de cuarto, y yo me hacía todo de ellos. Y eso me dio un poco de aprender ciertas cosas. Pero otra vez, otro cambio. Otra estancia. Estancia. Y ahí sí, no había posibilidad. Estábamos muy lejos y no había posibilidad de ir a ningún lado. Tenía que tener un vehículo o algo para trasladarme, y ahí ya no fui todo ese año. Y después de ahí, que fue todo perdido, tenía solo esa base de eso que había cosechado, ¿viste? Creo que fueron que arranqué por abril y terminó en octubre, ya lo terminamos porque ya nos fuimos. Y eso me costó mucho salir de esa escuela. De ahí estuvimos en esa casa que no un año entero sin escuela, y de ahí nos fuimos para Paso de los Toros. Y ahí sí tenía la escuela 80. Pero ahí yo ya tenía como 11 años. Y ahí hubo ese problema de que tenía 11 años, sabía, pero no tenía ningún pase de otra escuela. Entonces no sabían si dejarme en primero, si dejarme en segundo, o si pasarme a tercero. Y en esos tiempos, viste que la gente era más consciente. Mi madre habló y pasé a tercer año. Pero ¿qué sucede? Yo sabía mucho de alguna cuenta, alguna historia pasajera que las cachaba de otros, viste, porque no le decían a mí, se le decían a otros y yo las agarraba. Y
y era grande para estar en tercero. Yo le llevaba como 3 años a los otros. Estaba más cerca de la altura de la maestra que de los alumnos. Y ahí recibí lo que ahora están comentados. En esos tiempos no sé, yo no conocía esa palabra. El bullying. Recibí de todo tipo. Y eso me dejó un chico que no se animaba a nada, que todo era difícil, que las cosas no eran para mí, que lo bueno eran de otro, que había cosas que yo no las podía alcanzar. Eran chicos, porque eran más chicos que yo. Y ellos veían que yo era más grande y estaba en tercer año. ¿Todo eso te marcó? Sí, me marcó por mucho tiempo. Mucho tiempo estuve marcado por eso. Y ¿cuándo sentís que lo superaste? ¿Cuándo sentís que la marca se transformó en ejemplo o en una lección de vida? Bueno, creo que, mirá, eso tuvo que ver muchas personas, porque mi madre después enfermó y estuvo muy, muy mal. Muchas personas. Mi hermana me ayudó mucho. Un hermano que también me ayudaba. Yo lo veía como un ejemplo a él porque era trabajador, era como te decía, muy práctico para hacer las cosas. Él se ponía a hacer algo y lo hacía así, pum, pa, y lo hacía bien y lo hacía con mucho gusto y tenía una manualidad tremenda para hacer las cosas, tanto en construcción como en lo que sea, ¿no? Bueno, y vos sabés que a mí me hizo dar un poco esa vuelta, después de sufrir mucho con eso, ¿viste? Pero trataba de no demostrarle, para no darle una imagen a mi madre, a mi familia. Me lo guardaba todo yo, y eso quedó guardado y estaba difícil de que sacar eso, ¿no? Pero por suerte el fútbol me sacó mucho. Yo creo que tenía como 13 años y yo nunca había visto una pelota de verdadera, había visto una pelota de plástico nomás, y la famosa con la media de la vieja que se le robábamos. Ahí, yo no le robaba, le robaban otro a la vecina, algo, para hacer la pelota de trampa. Y ese era el fútbol que conocía. Y había un cuadro medio cerca del barrio ahí. ¿Cómo se llamaba el cuadro? Mirá, Capilla del Pilar. Era en honor... Capilla del Pilar. Del Pilar. Así se llamaba. Exactamente. Tengo fotos. ¿Y lograste canalizar ahí? Tenía esa edad, era flaquito, no, tenía una canillita así, pero sí era alto. Y estuve practicando 3 años. Practicaba nomás con el cuadro. Me ponían porque faltaba alguno y dale, practicaba en las prácticas. Y ahí en las prácticas me fui viendo que en el fútbol... ¿Andaba? No, que yo podía hacer cosas que en otro lado no los podía hacer. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, estar siempre ahí con ellos. Entrar a la cancha y agarrar la pelota, que a veces era pum para arriba, pero agarrar la pelota... O sea, lograste sociabilizar. Exacto. Lograste sociabilizar, que antes no lo hacías. Exactamente. Y eso me fue transformando en olvidar aquello.
Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿El primer trabajo? El primer trabajo, cuando tenía creo que 14 años, le dije a mi madre, digo, no quiero irme a la escuela, no quiero estudiar, es porque no me siento bien y ya estoy grande y yo tengo que ayudarte a vos, a usted, le decía, porque yo siempre le digo a usted, a poder traer el plato de comida a la mesa y quiero trabajar en lo que sea. Mi madre, una de las cosas, nunca me dejó pasar hambre. Quizás ella pasó, pero yo no. Nunca. Porque era muy buscavida. Tenía una quinta y hacía cosas exquisitas con lo que cosechaba en la quinta. Tenía una vaca, la ordeñábamos, tomábamos café con leche o leche sola. Y siempre hubo algo. 15 años, ¿te pones a trabajar en qué? Ese es el primer trabajo, a los 15. A los 15 años ¿Y en qué? Estuve en un repartidor de vino. Me gustaba porque paseaba, yo no conocía mucho andar en auto. En ese tiempo ya éramos muy, porque aparte de ser del barrio, éramos muy alejados. Era como ya casi campaña, donde vivíamos, donde todavía está la casa. ¿Y salías a repartir vino? Sí, con ese señor hasta que quebré una damajuana y ahí se terminó ahí se terminó todo, ¿viste? Era vino por todos lados, ¿viste? ¿Y qué pasó? ¿Se te cayó? Teníamos una escalera para bajarnos del camión y puse la escalera mal, se cayó arriba de una damajuana y se hizo pedazo, ¿no? Y chorreaba vino, cuando pasaba alguno, me leía y decía, oh, qué bueno que está acá. Cosas que pasan, ¿viste? ¿Y después de ese trabajo? Después estuve trabajando en un taller. Digo, está lindo trabajar de mecánico, tiene que ser bueno. Yo veía que había unos mecánicos que andaban en coches nuevos y qué sé yo. Ah, no, yo mecánico. Y muy exigente el hombre. Y pasaba en la calle haciendo mandado. Y ya vi que nunca agarraba una llave. ¿Qué voy a aprender? Si ando haciendo mandado, está yendo una cosa. Claro. Vos tenías ganas de aprender el oficio, querías aprender. Quería aprender. Y en realidad estabas como un mandalete, digamos. Sí, estaba como un mandalete. Saliendo de un lado, aparte caminando. No tenía ni una bicicleta. La bicicleta, la primera bicicleta, si llamo bicicleta, un cuadro, el asiento y más nada. Sí. Lo tuve como a los 20 años. Y bueno, de ahí también fue poco tiempo y vi que eso no era. Y me fui a trabajar sacando arena, eso era por mi cuenta, sacando arena y cruzando el río y a veces más abajo del río, allá de enfrente, traíamos la arena para este lado, la amontonábamos, en el bote traíamos. ¿Sí? ¿Y qué hacías con esa arena? La vendíamos. Hacíamos montones, después venían los camiones, cargaban la arena y hacían las construcciones. Un trabajo que allá era en su tiempo una forma de vida de muchas personas. ¿Y estuviste mucho tiempo haciendo eso? Eso estuve mucho tiempo haciendo eso. ¿Cuánto, más o menos? Y capaz que como 4 años. Ah, bueno, todos los días. Todos los días. En verano, playa, bien bronceado, bárbaro. Como es el tema de que si vos andás en el bote, en el río, el sol te quema doble, porque te quema de arriba y te quema el reflejo del... vamos a llamarlo claro, era negro yo. De quemado.
Y vos sabés que después pasé a hacer bloques, hacía bloques. Sacaba la arena y hacía el bloque. Un paso más. Un pasito más. Digamos, en la cadena. Exactamente. ¿Y qué? ¿Con los moldes te compraste tenía una bloquera? No, bloquera, el bloquero, pero el chiquito, el manual. Sí, el de lata. El de lata. Sí. Bueno, sí, y ahí estuve un tiempo hasta que vino una creciente. Barrió todo, arena, barrió, río, todo. Sí, no solo la arena que era, pero el Portland que tenía, lo había comprado hace poquito. Me lo barrió todo. Una creciente que vino repentina y no me dio tiempo a nada. Ahí otra vez fracaso. Y bueno, de ahí entré en una estación de servicio. Iba a un escaloncito más, donde trabajaba con otros muchachos que me ayudaron mucho. ¿Ah, sí? Unos compañeros me ayudaron mucho, porque yo tenía ese problema, que lo tengo hasta ahora. Yo, por ejemplo, escribir, yo las letras para hacer el teatro, le hago unos garabatos a ella y ella me dice, tiro va a ser así, y eso me lo corrige o me lo hace de nuevo. Voy a leer y esta palabra, ¿qué será? Yo no tengo estudios, casi cero estudio, pero sí he tenido mucha gente, en todos lados me han dado una mano. Y estoy agradecido de muchísima gente. ¿Y qué pasó en esa estación de servicio? Esa estación de servicio tuve un tiempo hasta que la vendieron. ¿Y qué hacías ahí? ¿Eras empleado? Ahí hacía todo. ¿Trabajabas, en pistero? En la estación de servicio de afuera hacías todo. Hacía la gomería, hacía los lavados, los engrases, atendía al público. Porque era solo. ¿Estaba a cargo de la estación? Sí, cobraba. Tenía un horario que era todo yo solo. Contame una anécdota de esa estación. La estación estaba en un repechito y había una bajada grande, ¿no? Y me trajeron un forá para cambiar para engrasar. Lo paré ahí y llamó el teléfono, que yo tenía teléfono en la parte, no tenía en el salón de la venta, pero sí tenía donde yo tenía la oficinita ahí, que era todo, cocina, de todo. Sí, no era todo baño de casualidad. ¿Y? Bueno, y dejé el auto ahí para entrarlo, porque no me animé a entrarlo de pique. Y salgo a buscar el auto y no estaba el auto. ¿Y qué pasó con el auto? Lo buscaba, acá la fuerza no entró, digo, ¿y dónde está el auto? Miro para allá y estaba metido en una canaleta y había cruzado, en ese tiempo era la ruta 5 esa, y había cruzado. Y también estaba con las ruedas para arriba, ¿viste? ¿Cómo llegas a Pando, Luis? ¿Cómo llego a Pando? Linda pregunta esa. Bueno, yo estuve en Montevideo después de las estaciones de servicio, que tengo más anécdotas. Te podría contar, no sé, toda la tarde. Pero estaba en Montevideo y... ¿De la estación venís a Montevideo? Me vengo a Montevideo, trabajo en una estación ahí. ¿En Montevideo? En Montevideo, en la calle San José y Ciudadela, ahí al lado del Morín, una ubicación tremenda. Y paraba en un hotel allá, por allá abajo, en la calle Rincón. Y conocía ¿quién es mi señora ahora? Cristina. ¿Cómo conociste a Cristina? Y Cristina le gustaban mucho las carreras de caballo. Ella era de Montevideo, pero se fue para allá para Paso los Toros, porque el padre de ella era viajero de allá. Le gustaban las carreras de caballo y le gustaba todo, la playa. Pero las carreras de caballo que lo hacían a veces en la rural, de la rural de allá de Paso los Toros, estaba cerca de casa y bueno, ella iba y bueno, ahí empezó el ahí la fichaste, ahí la tenías fichada. Creo que nos fichamos los dos. ¿Cuántos años de casado? ¿Eh? ¿Cuántos años de casado?
40. Ay, ¿en qué aprieta? Ay, 40. Ahora va a volar algo por acá arriba. 47. 47 años. ¿Cuántos hijos? 2. ¿Qué significan para vos tus hijos? Y mis hijos han sido todo, ¿no? Yo viví para estar con ellos. Parece que fuera toda la vida. Uno ahora está un poco retirado, pero el otro es como que si estuviera en la misma casa. Ahora tengo las nietas, ¿viste? Pero los hijos, la familia para mí es el sostén mío. Es el que me apoya en todo, ¿viste? Si no fuera por eso, no sé qué sería de mi vida, ¿viste? Abrimos y cerramos paréntesis. Nos vamos a Montevideo. Montevideo, estación de servicio. Sí. Yo te preguntaba, la pregunta inicial era ¿cómo llegas a Pando? Primero Montevideo, estación de servicio. ¿Vivías en un hotel? Vivía en un hotel. Tuve en esa estación de servicio 1 año y algo, en esa, y fui a otra estación de servicio por allá por la calle Coimbra, donde estaba más lejos. Igual el cambio fue brutal, de pasar a ese pueblo y de ese departamento a la capital del país, es un choque, por lo menos cultural, ¿no? Un choque tremendo fue para mí. Yo no conocía, por ejemplo, Montevideo. Cuando me bajé y vi esos edificios tan grandes y tantos autos que no sabía por dónde pasar, hacete una idea, ¿no? Una persona que siempre estuvo afuera. Todo era novedad, todo me llamaba la atención. Me pasaba por una tienda y veía esos maniquíes, todo con un latal pinta, y digo, ¿y eso cómo se hace para ser así? Digo, todo cosas así, ¿viste? Todo era una novedad tremenda, ¿viste? Y bueno, tuve en esa estación un tiempo y me ofertan un trabajo en otra estación allá en Paso de los Toros para trabajar. Y ya mi madre estaba muy mal, y me voy para allá. Entonces, ahí fue que nos arreglamos con Cristina y nos casamos. Y nos casamos en una cosa tan particular que ella surgió que se vino para acá, para Pando, porque consiguieron trabajo acá ellos, el padre de ella, y yo me había ido para allá, para estar un poco más con ella, y fueron poquitos meses y otra separación. Entonces yo me casé, nos casamos, y estuvimos un tiempo, ella viviendo acá y yo viviendo allá, porque acá no tenía trabajo, ¿viste? Entonces no me quería venir sin trabajo, era difícil a un pueblo si no tenés un trabajo. Y después, por intermedio del tío de ella, que era Baterías Ruta, fue que conseguimos trabajo y me vine, ¿viste? Pero ya había fallecido mi madre. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio.
¿Cuánto tiempo trabajando en Baterías Ruta? 35 años. ¿Dejaste una parte de tu vida ahí? Sí, dejé una parte de mi vida. Tuve muchos momentos lindos, muchas cosas lindas y muchas cosas sacrificadas. Cuando yo vine no fue lo mismo que cuando yo me fui. Yo vine y hacía unos trabajos de que eran los trabajos insalubres y más pesados, más contaminantes. Era un tema que me trajo muchos problemas de salud con el plomo, ¿viste? Pero no estoy arrepentido de nada de eso, porque la salvé, ¿no? Y tenía mucha gente, ¿viste? Eran familiares de ella, ¿no? Yo era un empleado más, pero bueno, tenía ese... Y bueno, nunca me fui, siempre estuve trabajando con ellos, 35 años, y fui escalando muy lentamente algunas posiciones, por esfuerzo propio, ¿viste? De ir viendo, y ahí me ayudaron mucho, ¿viste? Me ayudaron mucho los muchachos, me ayudan todo en general, que yo fui de estar limpiando canaletas por ahí, a pasar a armar la batería cuando se armaba acá. Después pasé a hacer reparaciones donde las estudiábamos, las fallas de la batería, un ingeniero a dedo. Y bueno, después cuando hubo una reestructura ahí, pasé a vender batería, a salir a la calle a vender la batería. ¿Es una cuenta o fue una cuenta pendiente en algún momento estudiar? Creo que sí. Quizás si yo hubiese estudiado, podía haber llegado a algo más alto. Porque yo tenía mucha facilidad para todo. Y te estoy diciendo. ¿Y por qué no lo hiciste? Y no te digo que... ¿O por qué no lo haces ahora? No, ahora ya es tarde. Ya era tarde cuando me quisieron que yo hiciera cosas y estudiara. Después de grande ya no, como que eso se pasó. Pasó ese tiempo y como que no iba más. Sí, por mis propias cosas. Yo, por ejemplo, hacía cosas de carpintería. Y yo nunca había entrado a una carpintería. Veía un mueble y esto, bueno. Después iba a la barraca Bertolotti, donde había un señor, que no me acuerdo ahora cómo era, Bonilla, y me vendía maderas ya todas cortadas, y yo de todo ese pedacerío hacía cosas, hacía muebles para vender. Y nunca había entrado a una carpintería. Y me dijeron que hasta hace poco había muebles que yo le había hecho, que se los hice en el 90. Antes del 90. Bueno, pero siempre fuiste un busca, ¿no? Un luchador. Siempre un busca. Pero siempre con cierto recelo todo. No me animaba. Eso me quedó. Que no me animaba a ciertas cosas. Está bueno lo que decís porque uno a veces en ese afán de, yo qué sé, criticar o cuestionar lo que sea, no tiene idea del daño que puede causar, lo mucho que puede marcar a la otra persona. ¿O te referís a esa? Si te criticas, si te burlas de alguien, sí, o si criticas a alguien, sí, condiciona la vida, Luis. Mucha gente no sabe lo que es. Hasta que no la recibe, no ha de saber lo que es, lo que puede causar. Y hay mucha gente que quizás no haya tenido esa parte que tuve yo de quererme recuperar. Y ahí están los problemas que a veces pienso que pueden surgir, muchos. A ver, ¿cómo es que a pesar de eso, te involucras en el teatro? Bueno, primero, comienzo tienen las cosas. Vas al Club de Abuelos. ¿Cómo llegas al Club de Abuelos? En el Club de Abuelos hay algo especial como mi señora, ¿viste?
A mí nunca me gustó bailar. Yo el baile lo vi una cosa que no le entendía mucho. No era empezar a dar vueltas en contra de las agujas del reloj, así como se baila. Bueno, pero a ella le gustaba mucho el baile y bueno, como compañero tenés que aceptar ciertas cosas, ¿no? Para llevarla bien. Hasta ahora no llegamos a... Por ahora la llevas bien. Dale. Voy llevando. Y bueno, empezamos a ir al club de abuelo y me involucré, eso sí, casi de pesado, porque ellos tenían una comisión y festejaban los cumpleaños. Entonces, festejar los cumpleaños de los que cumplen años. Y allá iba yo. Yo siempre, todos los bailes cumplía años. ¿Y qué pasó? Me ponía al lado de la comisión. Y la gente empezó a pensar de que yo era de la comisión también, porque siempre estaba a veces de aburrido, porque como no me gustaban cosas tenía que buscar otras. Y bueno, así cuando quise acordar estaba en la comisión. Y ahí entraste a la comisión. Sí. Y ahí arrancaste con el teatro. ¿Por qué el teatro? ¿Y el teatro? ¿Qué genera en vos el teatro? Bueno, mira, el teatro fue así. Una vez yo ya estaba en la comisión y queríamos hacer algo para darle algo más a la gente que un baile. Uh-huh. Entonces con Teresa Moreira, que tenés que haberla conocido, una vez que se hizo una comida, una torta frita, no me acuerdo bien cómo era, fuimos y yo había llevado unos chorizos ahí y vamos a hacer algo para hacer reír a esta gente. Y bueno, con eso empezamos, hicimos unos tipos sketches ahí, pero re improvisados, y la gente festejó, se rió, estuvo re feliz, y a nosotros también nos dio una cosa y dijo, pero ¿y qué pasa si empezamos a hacer algo? Y bueno, y de ahí surgió de arrancar a hacer algo. ¿Te gusta leer? No, nada. Muy poquitas cosas. Tengo libros por todos lados, pero me leo algo que me interese un punto, así. ¿Viste? Pero, después lo otro sale todo de tu cabeza. Sí, todo en mi cabeza. Hay cosas, por ejemplo, que tenía algo, ¿no? Te hago una anécdota, creo que estamos medio por terminar, pero algo que me llenó un poco bastante de emoción fue cuando yo hice Mi Viejo. La segunda obra que escribí, que yo tomé como era un drogadicto yo, y le había hecho mucho mal a mi viejo, a mi padre, ¿no? Pero te voy a contar el quis de eso. Y fue en la afición, pero la primera vez que yo dije papá. Y eso para mí fue un honor. Al que le dije está vivo todavía, está muy enfermo, pero está vivo. Y en ese momento fue una emoción tremenda. Difícil de poderte explicar eso. Fue muy removedor. Sí. ¿Es catarsis el teatro? Sí. Y lo que más me gusta es que nosotros hemos ayudado con el teatro a muchas personas. Tuvimos muchas personas con enfermedades terminales que algunas ya no están con nosotros. He tenido mucha gente con mucha soledad y en el teatro de nosotros ha encontrado algo para hacer, algo en que entretenerse y tener algo. Es eso, tanto el Club de Abuelos como el teatro sirven para darle un sentido a la vida o generar una sociabilidad que tal vez esas personas no la tienen. Sí, vos sabés que sí. Al que actúa con nosotros, ellos mismos lo dicen, que han encontrado una forma, porque hay mucha unión, mucha amistad, es realmente Teatro La Familia. He logrado muchas cosas. Los otros días con esto que me hizo el club, que yo quiero mucho al club, ¿viste? He trabajado muchísimo en el club. Yo creo que de los que quedan, he sido el que he trabajado más, creo, capaz que hay algún otro, ¿no? Todos han trabajado,
pero yo tengo más años, ¿viste? En el club. ¿Te referís al homenaje? Al homenaje, sí, una sorpresa que nunca me lo esperaba, y menos por el teatro, menos porque el teatro es muy elemental en nosotros. Empezando que no tenemos un profesor, tenemos un rostro que va y da clases. No es lo mismo tener un profesor o algo que alguien como yo. Y ha sido muy lindo, muy lo que es el teatro, que fue la pregunta que me hiciste, que ha sido para mí, viene un poco de lo que hablamos antes, ¿no? Eso que yo estaba reprimido, encontré algo que es muy difícil, pero lo encontré, es salir al público, presentarme ante el público y todo lo que hay atrás pasó, quedó de lado. Soy yo y ustedes.